Gloria a Dios. Bueno. Amén. Bueno, qué bendiciones poder reunirnos una vez más. Qué bueno es estar en la casa de nuestro Dios. Y qué bueno que tenemos salud y que el Señor no nos deja. Quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5:11. Perdón, del 1 al 11. Perdón, no Romanos 5:11. Romanos 5 del 1 al 11. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga, disponga su corazón para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir tu palabra. Atamos y sujetamos todo aquello que se mueva en los aires, que quiere estorbar. Padre, también te pedimos por la vida de nuestro hermano José Guadalupe Salazar, de su hijo Jesús. Señor, ahí donde estén, fortalécelos. Padre, cúbrelos, dales fuerza, dales salud, dales ánimo. También te pedimos por nuestra hermana Yolanda, Señor, que tú la bendigas, que tú la puedas fortalecer y que tú le sigas dando de tu ánimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, puede tomar asiento. La meditación de esta mañana es gloriarse en las tribulaciones. Qué fácil es poder hablar y poder decirlo, ¿verdad? No, si hay que alegrarse, porque la palabra lo dice, claro, sí, pero es muy diferente vivirlo. Ahora, Pablo le escribe a los romanos de poder jactarse, fíjese, o de hacer alarde por haber pasado por tribulaciones. Ahora, no porque Pablo quiere demostrar una superioridad cuando dice gloriémonos en las tribulaciones. No está hablando de que sentirnos superior, sino que alegrémonos porque hemos pasado estas situaciones, hemos pasado dificultades. Y porque hay que jactarse, porque hay que gloriarse, porque hay que alegrarse por los beneficios que se han alcanzado por medio de este padecimiento
por el Señor. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando hablamos, o cuando el apóstol Pablo habla de tribulaciones, y aquí quiero ser un poquito, no sé qué palabra ocupar, para poder decir que quiero ser un poquito, que nos bajemos de la nube. Amén. ¿Por qué? Porque mire, nosotros hablamos de tribulaciones. ¿Qué es las tribulaciones que nosotros pasamos? Que muchas veces estamos pendientes de cómo vamos a llegar a fin de mes. Esa es la tribulación. De que nos enfermamos o se enfermó un hijo. Esa es la tribulación. Y usted puede decir, hermano, pero está siendo un poco cruel o un poco frío. No, es que mire, para los cristianos del primer siglo, el sufrimiento era la regla, más que la excepción. ¿Qué eran tribulaciones para los cristianos del primer siglo? Persecuciones, mutilaciones, apedreamientos, metidos en cárcel. El apóstol Pablo murió decapitado. Y empezamos a poder ver a cómo murieron los apóstoles. Fue de una forma cruel. Esteban fue apedreado. Entonces Pablo, que sabía que un día estaba consciente él de que iba a llegar, que le iba a tocar, decía, gloriémonos por las tribulaciones. Pero muchas veces nosotros nos podemos llegar a jactar o a alegrarnos o creer que nuestras tribulaciones son difíciles cuando podemos ver que las tribulaciones que pasaron estos hombres no se comparan en nada con la vida que nosotros tenemos ahora. Y probablemente fue porque ellos fueron los que abrieron la brecha para que ahora nosotros podamos disfrutar de este evangelio, de ese crecimiento. Estos hombres dieron sus vidas. Y entonces muchas veces, y no es que yo quiera dejar de menos, por favor, las tribulaciones que nosotros podemos pasar, porque debe ser horrible tener a un hijo enfermo sin que haya una cura. Debe ser de las cosas más horribles que un padre puede pasar. O uno mismo cuando está pasando por una enfermedad y le dicen, mire, no sabemos qué es. Es horrible también. Pero la vida que nosotros vivimos versus la vida que vivieron estos hombres, nosotros deberíamos de vivir una vida cristiana mejor. Por todas las posibilidades que tenemos. Nosotros no somos perseguidos, no somos apedreados. Y entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no vencemos las tribulaciones? Somos derrotados, nos desanimamos al ver algunas situaciones. Entonces, para estos cristianos, el sufrimiento era la regla más que la excepción. Era de sufrir día a día. Y hablamos, ¿verdad?, de la fortaleza que el Señor le dio a Pablo y a Silas, que después de haber sido azotados, fueron al calabozo de más adentro y empezaron a cantar. Y no crea que solo los llegaron a poner, sino que todavía después de haberlos golpeado, después de haberlos latigado, les pusieron unos cepos en los tobillos. Y no crea que solo eran unos cepos como unas esposas, sino que estos tenían unas puntas internamente. Entonces estaba el cepo y tenía puntas. Así que si ellos se querían levantar o mover, una de las puntas golpeaba en sus tobillos, los dañaba, los sangraba, y etcétera, un montón de cosas. ¿Y qué hicieron? Alabar. Muchas veces nosotros pasamos por alguna tribulación, por algún sufrimiento, por algo, y lo que perdemos es nuestra alabanza, nuestra adoración. La palabra tribulación se deriva del latín tribulum, o que viene de trillar. Y era un implemento agrícola empleado, oiga, para separar la cáscara del grano mediante un proceso riguroso conocido como tribulatio, lo cual sirve para ilustrar fácilmente la experiencia humana. Mire, fíjese, aquí hay algo muy importante. Aquí el trigo ya había dado el fruto.
Lo que había ahora que separar era el fruto o el grano de la cáscara. ¿Para quiénes son entonces las tribulaciones? Para aquellos que estamos tratando de dar fruto. Para ellos son. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces no tiene tribulaciones aquellos que no se esfuerzan mucho en la vida espiritual? Y probablemente uno queriendo vivir conforme a la palabra de Dios, luchando, tratando. No es que uno viva, luchando, tratando, y uno ve que nos va, pero nos va de una con otra, con otra. Y aquel que vive una vida light, muy, muy tranquila, vemos que nunca le pasa nada. Pero si estamos pasando algún tipo de situación y usted está consciente de que está luchando, tratando de vivir una vida cristiana, siéntase dichoso. ¿Qué es esta tribulación? Estrechar, angustiar, atar, presionar, perseguir y oprimir. Y empecé a buscar qué era esto del trillar. Y al principio se agarraba el trigo y se golpeaba con palos para que el grano, la cáscara soltara al grano. Después se ocupó a burros o caballos y se iba como encima de una tabla y se iba pasando encima como con ruedas o así. Y entonces iba alguien sentado y ese peso, mire lo que es, ¿verdad? Ese peso era para presionar a tal punto, porque no era que solo se iba a hacer así, ¿verdad? Qué fácil hubiera sido que así se hiciera y cayera el grano. No, había que pegarle con una vara para que lo soltara. Y ahora hay procesos en lo cual la ciencia ha crecido tanto que hoy la tecnología pasa una gran máquina, una trilladora, si podemos hablar de esta manera, en el mismo camino, fíjese, sin cortarlo, pasa, lo agarra, pero es el mismo, pasa por un proceso como de un molino, triturándolo. Y en ese mismo momento, pues separa el grano y tira la cáscara. Qué importante es quitarnos la cáscara, porque la cáscara no sirve. Lo que importa es el grano. Para poder hacer pan, necesitamos quitarle la cáscara, porque la cáscara arruinaría el pan. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo nos dice que en el futuro vamos a triunfar. Pero por ahora tenemos que luchar. Amén. Tenemos que rendir nuestra vida. Esto significa que vamos a experimentar dificultades que nos ayudarán a crecer. Ahora entiende por qué razón decía Pablo, alégrese por pasar tribulaciones. Porque si usted está pasando tribulaciones, es porque usted está creciendo. Si usted está pasando tribulaciones, es porque están separando la cáscara del grano. Nos están limpiando. Pero debemos de estar conscientes, ¿verdad? Que esto se da cuando nosotros anhelamos cambiar nuestras vidas. Y es mejor decirle voluntariamente, Señor, hazme pasar por ahí, a que el Señor diga, hoy te voy a meter, porque es más doloroso. Entonces, nos regocijamos en las tribulaciones, no porque nos guste el dolor, ¿verdad?, que nos causan, sino porque sabemos que Dios utiliza las dificultades de la vida y los ataques del enemigo, oiga, para edificar nuestro carácter. Hablaba con una persona hace una semana y le decía que haciendo una retrospectiva en mi vida de hace 5 años, noto cierto, se va a oír muy, espero que no lo tome de una manera de soberbia, no, pero le decía a la persona, haciendo una retrospectiva de hace 5 años, siento que las situaciones que he pasado en estos 5 años, estos últimos 5 años, han ayudado a tener
una madurez. Y probablemente esta madurez, pequeña madurez que ha alcanzado, probablemente no la hubiera obtenido si no hubiera pasado por estas dificultades. Porque hace 5 años mi pensamiento era muy diferente. Mi pensamiento era, bueno, estoy en este país, he venido, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer todo lo demás. Y esto se tiene que hacer, se tiene que alcanzar. Y cuando uno ya está en el transcurso de la situación, se da cuenta que no es tan fácil. No es solo decir, no. Después del tiempo uno cambia en el buen sentido, ¿verdad? En el que uno entiende cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que uno siga haciendo lo que Él lo ha mandado a hacer y no poner mis condiciones. Pero bueno, sigamos. Ahora, los problemas que encontramos acrecientan nuestra paciencia, la que a su vez fortalece nuestro carácter. Entonces viene, ya voy a entrar de un poquito de lleno sobre el versículo 3. Pero mire qué bendición el proceso en el que está diciendo Pablo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos somos impacientes y no lo sabemos? Y el Señor dice, bueno, la única manera de tener paciencia es metiéndote en una tribulación. Amén. Entonces, los problemas que encontramos acrecientan nuestra paciencia, la que a su vez fortalece nuestro carácter, y esta lleva a profundizar nuestra confianza en Dios y nos da seguridad acerca del futuro. Porque ¿qué problema es para nosotros el futuro? Nosotros siempre estamos pensando, ¿cómo va a ir mañana? ¿Cómo va a ir el siguiente año? Hablan de que este año que viene va a haber recesión, o estos 2 años que vienen va a haber recesión, como hubo en el 2008. Y ahora yo pregunto, ¿y quién se quedó sin comer en el 2008? Pagar sus cosas. Entonces, debemos de dar gracias a Dios. Oiga, debemos de dar gracias a Dios por estas oportunidades de crecer, siempre poniendo en el contexto que usted y yo no vivimos las tribulaciones de la iglesia en el primer siglo. Eso, con solo esa forma es suficiente. Estas personas, estos hermanos, esta iglesia tuvieron que cambiar o luchar con su alma por medio de este tipo de tribulaciones. Porque ¿a cuántos de nosotros nos falta fe? Y estos hombres tuvieron que acrecentar su fe por medio de una persecución, de un apedreamiento, de una encarcelación. Entonces nosotros deberíamos de tener un poco más de aguante y de resistencia. Ahora, gracias a Dios por esta oportunidad de crecer y por permitirnos enfrentarlas con su respaldo. Porque tanto ellos como nosotros, el Señor no nos ha dejado. Santiago 1, versículos del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4 dice, búsquelo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto lo dice el apóstol Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Oiga, ¿para qué es la prueba? Para tener paciencia. ¿Y para qué es la paciencia? Para que seáis perfectos y cabales.
sin que os falte cosa alguna. Oiga, dice perfectos y cabales. No es la misma palabra. No, perfecto es como cuando estaba un animal, ¿verdad? El animal del sacrificio, un ejemplo. Era perfecto porque no tenía un defecto, pero probablemente no tenía la edad que se necesitaba para él madurez. Entonces, que seamos encontrados perfectos, sin mancha, limpios, tratando de dar lo mejor de nuestra vida, pero con madurez. Porque ¿cuántos tal vez falta madurez? Entonces las dos cosas se tienen que complementar, sin que os falte cosa alguna. Y dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Cómo son las tribulaciones? Por un poco de tiempo, si es necesario. Amén. Mire, es una promesa que las tribulaciones van a ser por un poco de tiempo, no largas. La tormenta que sacudió la barca no fue larga, fueron horas. Dice, si es necesario. Oiga, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de soportar, de aguantar, de permanecer? Porque un día lo veremos a Él. Ese es el propósito por el cual usted y yo debemos de decirle, Señor, no entiendo cuál es el propósito, porque muchas veces no vamos a entender cuál es el propósito. Lo he dicho, lo he predicado en algunas ocasiones. No toda la prueba o no toda la tribulación que venga es porque hemos pecado. No es necesariamente. Si nada menos el Señor dice, mira, te quiero hacer con un mejor carácter. Te tengo que probar más. Si no, veamos el ejemplo de Job. Era temeroso de Dios, era un hombre justo, pero al final dice que era íntegro. Entonces pasó por todo esto para que ahora el Señor pudiera decir que era íntegro. Y lo que pasó con sus hijos no era culpa de él, era culpa de sus hijos. Porque ellos, por lo que vemos ahí, Job tuvo que haberlos amonestado. Como decía el jueves, hay un momento en el cual está la voluntad absoluta y la voluntad permisiva de Dios. Y va a llegar un momento en que el Señor a cualquiera de nosotros nos va a pasar cuentas. Y lo hizo con Sansón. Porque no era el propósito de Dios que Sansón terminara así. No, él decidió terminar así. Y al final el Señor dijo, a este me lo tengo que llevar. Porque si lo dejo, ¿qué más podría hacer? Entonces, algunas situaciones en nuestra vida no son porque hemos pecado. Y si usted puede decir, Señor, entonces si no he pecado, entonces alégrese porque dice, entonces el Señor quiere formar mi carácter. ¿Y qué va a traer el formar carácter? Paciencia. Y la paciencia, prueba, fe. Y la fe, esperanza. Ahora, fíjese, viene el apóstol Pablo antes de hablar de estas tribulaciones, un recordatorio. Fíjese que no entra de una sola vez diciéndole, miren, están pasando dificultades. No, sino que hay un recordatorio. Y empieza, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada
por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay un recordatorio, el apóstol Pablo empieza con algo muy importante y es que hemos sido justificados por la fe. Y dice justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Para qué la justificación? Para tener paz con Dios. Es que, hermano, podemos decir, hermano, no soporto lo que estoy pasando. Es preferible esto que una condenación eterna. Hermano, yo no aguanto, yo no sé si seguir. Y hay mucha gente que juega a ser cristiano. Hay temporadas que están bien y hay temporadas que están mal. Hay temporadas que están más cerca y hay temporadas que se alejan. Es como viene ahorita diciembre. ¿Cuánta gente se aleja del Señor no por celebrar algo, no por celebrar lo que se celebra a fin de año, sino por una nostalgia? Porque mucha gente por nostalgia va y bebe. Por nostalgia va y hace cosas que no debe de hacer, no por el simple hecho de celebrar, porque mucha gente ignora lo pagano que se celebra. Pero dejemos eso a un lado. ¿Cuánta gente se mueve por nostalgia? En este país, ¿cuánta gente porque no tiene a su familia cambia, hace y vienen, ¿cómo se llama? Esos momentos en los cuales se vuelve una lucha, se vuelve algo. Debemos de soportar, debemos de superar eso en nuestras vidas. Y entonces muchas veces lo que hemos logrado en todo este año, lo botamos. Y después ahí venimos, ¿verdad? En enero o en febrero, no hermano, es que el Señor me ayuda porque yo no. No, pasemos la prueba. Hemos sido justificados. Y si eso para usted no lo comprende, estamos perdidos. Nos hemos librado de una condenación eterna. Nos hemos librado de vivir una vida sin Dios, sin esperanza. Y recuerde algo, esto no exime de la ira de Dios. No exime que el Señor no puede pasar cuentas con nosotros. Aunque ya no estamos bajo amenaza y disfrutamos de una relación con Él, una relación directa con el Padre, no dice que estamos libres de la ira de Dios. Ahora, dice Pablo, una gracia que nos permite estar firmes. Por eso le hablaba yo de lo que mucha gente vive en cierta época del año. No se comparan las tribulaciones con la tentación que se nos pueda presentar en cierta época del año. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el apóstol Pablo por medio de su palabra? Estar firmes. Y el estar firmes trae bendiciones aseguradas. Ahora, esto no quiere decir que Pablo deja a un lado o no es consciente de las luchas que usted y yo tenemos como creyentes. De esas áreas en nuestra vida que aún enfrentamos en este mundo. Pero estas luchas, oiga, estas dificultades que se pueden presentar, lejos de amenazar nuestra paz y nuestra seguridad en Él, nos brindan una mayor seguridad de ellas. Dice, porque dice el 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Y la prueba es esperanza. Ahora, propósito de las tribulaciones. ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones? ¿Por qué pasamos esto? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué tal cosa no le afectó a otro? ¿Por qué me tocó a mí perder?
y no le tocó perder a otro? ¿Por qué a mí me tocó que me pasara esto? ¿Por qué a mí me tocó que me despidieran y no fue a otro? ¿Acaso, Señor, no eres tú el que nos guarda, el que nos provee? Las tribulaciones son utilizadas por Dios para producir en nosotros, oiga, perseverancia. Y aquí quiero ir entrando de lleno en el tema. Lo demás ha sido una introducción para llegar a esto. ¿Para qué sirven las tribulaciones? Para perseverar. ¿Usted cree que después de haber sido encarcelado uno de estos hijos de Dios? Porque yo creo que la primera vez que alguno de estos fue apedreado, encarcelado o latigado, que tuvo que haber sido algo muy duro, ¿usted cree que cuántos de estos perdieron el miedo? ¿No fue el apóstol Pablo que después que lo apedrearon se hizo el muerto, verdad? Dijo, no, ya me puedo estos apedrean y se van. Y se levantó, se limpiaron y dice que siguieron ¿qué? Predicando. ¿Qué es la perseverancia? La pérdida de miedo. Cuando uno fracasa en algo, ¿sí? Cuando uno fracasa en algo, hay dos tipos de personas. Uno que no lo vuelven a intentar y otro que dice, no, bueno, veamos en qué hago más o lo voy a volver a hacer. Es que me puse a vender jacket o chaquetas o chumpas, me puse a vender en verano. En verano no se vende ropa para frío. Ah, me equivoqué, voy a vender colchas allá en diciembre. Ah, ve, no, perseverancia. ¿Para qué nos sirve la perseverancia? Para perder el miedo. Y muchas veces nosotros tenemos miedo a que al futuro. La perseverancia nos ayuda a entender que el Señor va a estar con nosotros hoy, mañana y siempre. Para eso son las tribulaciones. Por eso Pablo decía, sé vivir sin nada. He aprendido a vivir sin nada. Y el no tener nada me ha apartado. No, me ha mantenido. Perdí el miedo a no tener nada. Y cuando tengo en abundancia, he perdido el miedo a perder lo que tengo. Mire qué increíble. Entonces, la perseverancia es la capacidad de soportar. Es la capacidad de aguantar. Perseverancia significa una continua permanencia en algo. Y si no cambia mi panorama, y si vivo yo de esta manera, persevere. Persevere. No, mire hermano, es que perseveremos, porque es lo que nos va a mantener. Lo que pasa es que se nos olvida muchas veces por momento, y es la venida del Señor. Perseveramos, como le decía a alguien, hablaba un día de estos con alguien, y le decía, hermano, yo persevero ahí en la iglesia. Usted puede decir, hermano, pero es que no llega casi nadie, somos muy pocos. Es que yo persevero por la venida del Señor, no por la cantidad de personas. Porque el día que nos mueva o me mueva a mí por el número de personas, estoy perdido. Persevero por el Señor, no por otra cosa. Porque al que Dios llama, oiga, el llamamiento no se puede quitar. Si es lo que uno tiene que entender. Yo no me puedo despojar de un llamado. No se puede, es irrevocable, a menos que el Señor, ¿verdad? Pero humanamente es irrevocable. Entonces, un verdadero cristiano es aquel que se afirma, oiga, y continúa en la palabra de Dios. ¿Qué decía Habacuc? Aunque no haya nada, yo siempre voy a adorar y bendecir al Señor. ¿Qué es perseverancia? Es constancia, es tenacidad. Es la capacitación que el creyente recibe, porque nosotros no teníamos esta capacitación o esta capacidad, pero ¿por quién la recibimos?
por medio del Espíritu Santo para permanecer fiel hasta la venida del Señor. ¿Y si el Señor viene mañana y no nos encuentra perseverando? Pero fíjese que yo quiero que usted me pueda poner atención en esto. Es hablar, esta perseverancia, oiga, esta perseverancia es hablar de preservación. Porque es ante todo la gracia de Dios la que posibilita dicha perseverancia. Déjeme, se lo vuelvo a decir otra vez para que me entienda. Es que somos preservados. La perseverancia nos preserva, nos guarda, nos cuida, nos mantiene, nos protege. Porque Israel fue preservado porque estaban caminando bajo la nube. El jueves veíamos que el Señor les dice, te traje por un desierto espantoso, donde habían serpientes ardientes, escorpiones, donde no había agua, donde no había alimento. ¿Y qué los mantuvo a ellos preservados? El perseverar bajo la nube. Primera de Pedro 1:5 dice, se lo voy a leer, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Oiga, porque sois guardados, es decir, preservados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Otra vez, ¿para qué es necesario estas tribulaciones? Para perseverar. ¿Y por qué perseveramos? Para alcanzar la salvación que está preparada. Es que la salvación está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Y fíjese que qué bueno fue, y déjenme ponerlo de esta manera. ¿Qué hubiera pasado si el Señor les hubiera dicho a estos hombres de la iglesia que estuvieron los primeros del primer siglo? ¿Qué hubiera pasado si el Señor les hubiera dicho, miren, todavía en el 2021, a septiembre de 2021 todavía no es mi venida? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántos se hubieran desanimado? ¿Qué los mantuvo a ellos? ¿Qué lo mantiene a usted? No, hermano, yo creo que el Señor tal vez va a venir allá en el año 3000. Y muchas veces la gente empieza a sacar conjeturas, ¿verdad? Del samaritano que fue 3 días, que el Señor resucitó al tercer día, 3 siglos, y porque para Él un día son como 1000 años, y la gente empieza a sacar un montón de conjeturas. No sabemos. ¿Por qué es necesario permanecer? Porque hay una salvación preparada que va a ser manifestada en su tiempo. Ahora, la perseverancia produce un carácter probado. ¿Y qué es? Paciencia. La fortaleza que viene únicamente como resultado de someterse a una prueba intensa. Y el carácter probado a su vez produce esperanza. ¿Qué producen entonces las tribulaciones? Preservación. ¿Y para qué es la preservación? Para alcanzar la salvación prometida, que va a ser manifestada un día. Al hablar de paciencia, amén, hay una palabra que está relacionada con ella y es
longanimidad. Oiga, fíjese que no sé, es que en el Señor no se escapa nada. Longanimidad es largura de ánimo. Que usted y yo podamos tener el mismo ánimo, no importa que sea hoy como de 20, dentro de 20, 10, 15, 40 años. Es una largura de ánimo, pero la paciencia es aguantar bajo un peso. Quiere decir que aunque yo estoy sintiendo que estoy siendo oprimido, probado, que las dificultades están muy fuertes, yo tengo una largura de ánimo que no me va a mover por lo que yo haya pasado. ¿Qué lo mueve a usted o qué lo mantiene a usted? Porque qué difícil es los mensajes a las iglesias, ¿verdad? Que aparecen en Apocalipsis. Veíamos el jueves que le dice a la de la Odisea, tú te sientes fuerte. ¿Por qué? Porque tienes dinero. Pero eso era un desventurado, pobre, miserable, ciego. Imagínense. Ahora, longanimidad, largura de ánimo. Ahora, la primera es necesaria, oiga, para soportar a las personas. Y qué difícil, ¿verdad? Somos todos nosotros. Porque en esto del caminar del Señor nos tenemos que aguantar todos. Entonces, la primera es necesaria para soportarnos entre nosotros y aún soportar dentro de nuestras familias. Y la segunda, la paciencia, estamos hablando de longanimidad y paciencia. Y la segunda es para aguantar bajo el peso de circunstancias adversas. Y lo mejor de todo es que ambas son dadas por Dios a nosotros. Con respecto a estas circunstancias adversas o de prueba, la paciencia consiste en esperar persistentemente. Oiga, verá que todo tiene una relación, una cadena. La paciencia es esperar persistentemente y mantener la fidelidad. Por eso leíamos en Santiago, perfectos y cabales. Cabales. Amén. Entonces, esta razón es porque Dios obra de esa manera en nuestras vidas y porque deberíamos anhelar tan desesperadamente. Oiga, esa es la razón por la cual usted y yo deberíamos de anhelar pasar esta clase de carácter y esperanza. Por eso necesarios son las tribulaciones. Es la única manera de poder alcanzar esto y poder alegrarnos después de que las hemos pasado. La paciencia trae prueba. Quiero ir avanzando ya por la hora. Quiero ir un poquito más rápido. Ahora, fíjese que yo decía, pero si ya pasamos la tribulación, si ya pasamos la tribulación y ahora viene la paciencia, porque ahora vamos a pasar prueba. Es decir, otra vez. Pero fíjese que no habla de prueba como el hecho de ser pasados otra vez por algo, sino por experiencia. Mérito, confiabilidad. ¿Qué tiene que pasar usted? No se le llama, cuando uno va a hacer un examen, se le llama una prueba. Nos están pasando un test para ver qué tan experimentados somos. Entonces, las experiencias, ¿qué traen? Madurez, sabiduría, astucia, sagacidad, prudencia, consejo. Mire, ¿cuántos hemos sido imprudentes? ¿Cuántos no hemos querido tomar consejo de nadie y hemos hecho lo que nos ha dado la gana? Vienen las tribulaciones y nos hacen sabios. Vienen las tribulaciones y tomamos consejo o buscamos consejo.
Y la prueba trae esperanza. Esperar con anhelo o expectación. La esperanza, yo sé que voy un poquito rápido, pero quiero llegar ahorita a este punto y aquí es donde me quiero detener. La esperanza es el anhelo o deseo de algo, acompañado con la expectación o confianza de su cumplimiento o realización. Acompáñenme a Colosenses 1:27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Cristo en vosotros. Oiga, Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, esperar, y aquí es donde ahora usted va a poder comprender a dónde he querido llegar con todo esto, al meollo. Esperar significa etimológicamente y vitalmente respirar. ¿Qué pasa cuando se pierde la respiración? ¿Qué pasa? La persona empieza a morir. Es el anuncio de su muerte. Esperar significa respirar. Esperar significa tener vida. ¿Qué nos hace respirar? ¿Qué nos hace anhelar vivir para el Señor? El hecho de que hayamos pasado tribulaciones. Déjeme volver a Romanos. Romanos 5. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba deseos de vivir, esperanza. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Mientras estemos aquí, es el deseo de querer vivir para el Señor. ¿Por qué? Porque esperamos la salvación prometida. Pero también se vuelve la palabra más peligrosa. Porque cesar de esperar o cansarse de esperar es realmente ahogarse o morir. Hermanos, cuando pierdo el deseo de serle fiel al Señor, se nos acaban cualquier motivación para seguir firmes. Que la tribulación, la angustia que estemos pasando nos ayuden y nos den más anhelo de vivir para Él. Para eso son las tribulaciones. No sé si me he dado a entender.
las tribulaciones, todo lo que estamos pasando y todo eso, para darnos deseo de vivir, de saber que el Señor un día vendrá por nosotros. Esperanza de vivir no solo para este mundo, esperanza de vivir por la eternidad. Porque si morimos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Donde Él. Y si morimos, tenemos la esperanza de que un día vamos a resucitar. Entonces, la situación que usted pueda estar pasando o que podamos estar pasando, no nos hagan querer retroceder. No es momento de bajar la guardia. No es momento de dejar de perseverar, dejar de ser preservados. Esperar es respirar, tener vida, anhelar, seguir cada día. Ahora podemos entender por qué el apóstol Pablo decía, bueno, si el Señor no me lleva hoy, voy a seguir ¿qué? Predicando. Y ya no era un joven. Ya no era un joven. Porque para llegar a tener el puesto que tenía, él tenía que cumplir ciertos requisitos en la ley. Tenía que tener más de 40, estar casado y un montón de cosas. ¿Cuántos años habrá pasado? Y después el Señor lo llama y pasa 14 años en el desierto de Arabia. Entonces, ¿a los cuántos años habrá empezado Pablo su ministerio? 60, 70 años. Y quiere decir que después de esa edad fue que vivió todo esto. Pablo refleja una perspectiva que es común en los cristianos de los primeros tiempos. Era vivir para el Señor, aún sin importar las dificultades que pasaban estos hombres y mujeres. Una perspectiva que demasiados creyentes han perdido en la actualidad. ¿Es capaz alguna tribulación separarnos de Cristo? Dice Romanos 8, 35, 39, ahí en el mismo. Oiga, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos, ¿qué? Todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Oiga lo que estaba diciendo Pablo. Para ellos todos los días era salir a predicar y esto significaba que estaban, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y si voy a ir a predicarle a aquel que no sabe de ti, soy contado como oveja de matadero. Muchos de ellos no sabían si iban a regresar ese día vivos a su casa o si iban a llegar al siguiente pueblo. Pero tenían ese deseo de respirar, de vivir, de aguantar cualquier situación. Y es la que usted y yo debemos de soportar y tener cada día, sin importar lo que se pueda levantar, sin importar si estamos solos, estamos acompañados. Y dice en el 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, oiga, ni ángeles, no está hablando de solo caídos, ni principados, ni potestades, oiga, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no permanecemos cuando nos ha dado todo para permanecer?
Por tanto, hermanos, no desmayemos, perseveremos, soportemos estar bajo cualquier presión, no perdamos el ánimo, no perdamos la respiración, no perdamos el deseo de vivir la vida, porque el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Y quiero terminar. Yo sé que hemos leído varios versículos hoy, pero acompáñeme para finalizar. Hebreos 10. Es que mire, cuando uno empieza a hallar, a encontrar en la palabra de Dios tantas citas bíblicas, podríamos pasar 2 horas hablando sobre el hecho del ánimo que el Señor trae a nuestras vidas. Pero vamos a finalizar Proverbios 10, 32 al 39. Proverbios 32, 10, 32 al 39. Con esto vamos a ir finalizando. Dice: oiga lo que dice el 31. Hebreos dije, ¿o qué dije? Perdón, Hebreos 10. Yo me equivoqué, perdón. Hebreos 10. Es de la emoción. Hebreos 10. Dice Hebreos 10. Vamos a leer, oiga con lo que comienza el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice el 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. El Señor llevó a muchos presos para traer salvación a aquellos que estaban en esa situación. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Oiga, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Perdí la casa, con gozo. Perdí lo material, con gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y dice el 39. Pero nosotros, usted se incluye, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias, Padre. Señor, ayúdanos a perseverar. Señor,
que no importa lo que pasemos, no importa por las situaciones dolorosas que pasemos, que podríamos pasar. Señor, no nos sueltes de tu mano. No te apartes de nosotros. No queremos ser de los que retroceden. Queremos ser de los que se mantienen. Y por eso es que dice tu palabra en Romanos que todas estas cosas pasamos para tener esperanza. Y esperanza es la respiración vital de nuestras vidas. Señor, ¿cuántas veces ha venido duda a nuestros corazones de que si lo que estamos haciendo es lo correcto? ¿Cuántas veces vienen cuestionamientos? Si estamos en el lugar correcto, o en la forma correcta, o en la dirección correcta. Pareciera que el evangelio, la forma de vivir, es muy dura comparada a otros. Y en muchas ocasiones probablemente no, hermano, muy rigurosos. Que lo que se pueda levantar no nos haga perder nuestra respiración. Que nuestro caminar en el Señor no nos haga perder nuestra esperanza. Señor, que si un día nos tocara perder algo valioso, sabemos que tu gracia es la que nos mantendrá firmes. Estos hombres, estas mujeres que andaban predicando el evangelio, muchos de ellos lo perdieron todo. Y fue expandido el evangelio. Y muchas veces nosotros tenemos una comodidad espiritual. Padre, ayúdanos a no olvidarnos de tu promesa. Ayúdanos a estar firmes, a perseverar, porque tú nos has preservado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Señor, que tu palabra traiga ánimo a nuestras vidas. No somos y no queremos ser de los que retroceden, sino que queremos seguir adelante. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tú
presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tu palabra son para mí, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, perdido sin ti. Oh, Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias por hablarnos esta mañana. Que tu palabra quede en nuestros corazones. Llévanos con paz y con bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor nos bendiga a todos. Recuerden que el miércoles seguimos siempre con el discipulado de doctrina básica y los jueves el estudio bíblico. Que el Señor les bendiga.